buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas al lanzamiento virtual de la publicación Inseguridad de la Tenencia, Proyecto Nuevo Domingo Sabio, una publicación realizada por la Fundación Friedrich Ebert y Ciudad Alternativa, llevada a cabo por David Arbona y Camila Vidó. Para hablar de seguridad de la tenencia es necesario hablar del proceso de ordenamiento territorial, que es de por sí un proceso político, ya que mediante él se define uso y valores de la tierra a través de mecanismos políticos como la negociación, el debate o la imposición mediante el uso de la fuerza. Su carácter político y el juego de los intereses particulares sobre los derechos colectivos, mediados por sus bases culturales, establecen el tipo de sociedad en que se vive. La expansión desordenada, insostenible, segregadora de los más pobres se ha convertido en uno de los retos de la planificación y el gobierno de los territorios urbanizados. La segregación socioespacial involuntaria de los grupos de bajo ingreso ha dado lugar a la explosión de asentamientos precarios e informales, muchos de ellos en zonas de riesgo. Las políticas de vivienda en la mayor parte de los países de la región se ha convertido en un hito de la economía liberal y de las políticas sociales. República Dominicana no escapa de esa realidad. Las sociedades contemporáneas son sociedades urbanas complejas, cuya organización y coordinación dependen de una buena infraestructura de servicios. El acceso de los servicios es esencial en la construcción de sociedades más igualitarias y es la calidad de los servicios públicos y privados, aunada a la existencia de instituciones que aseguren el amplio acceso de la población a ellos, lo que define el grado de avance social, político e institucional de cada sociedad. El derecho de toda persona a una vivienda digna, de acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se define como el acceso a aquella que debe brindar más que 4 paredes y un techo, y que debe reunir como mínimo los siguientes criterios para considerarse adecuadas: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones, infraestructura, accesibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. La investigación que hoy se presenta fue realizada, como ya dije, por David Arbona y Camila Vidó, que nos acompañan en el lanzamiento del día de hoy. Y fue realizada gracias a la coordinación entre la Fundación Friedrich Ebert y Ciudad Alternativa. La misma parte de la hipótesis que la ausencia de seguridad jurídica en la tenencia del suelo, sobre los cuales los sectores populares han autoproducido vivienda, es el principal obstáculo para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad de Santo Domingo. Desde la Fundación Friedrich Ebert y nuestro proyecto de transformación social ecológica, entendemos que nuestras ciudades se enfrentan a una crisis que exige nuevos enfoques de análisis y nuevas agendas que recuperen buenas prácticas de desarrollo urbano y sobre todo aventurando políticas progresistas para los grandes temas que caracterizan la urbanización latinoamericana. Estos temas los ha venido trabajando Ciudad Alternativa desde hace ya bastante tiempo. La realización de investigaciones de este tipo que ponen en cuestión en el acceso real y efectivo de los y las ciudadanas a un techo digno abre las puertas a esos nuevos enfoques y nuevas agendas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este lanzamiento. Voy a presentar a los autores que nos acompañan en la tarde de hoy. Camila Vidó Cuello es estudiante magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, servidora pública en el área de políticas sociales para la erradicación de la pobreza y desigualdades desde el 2018 hasta el presente, y David Arbona, que es arquitecto e investigador urbano. Cedo la palabra a ustedes para la presentación de la investigación y luego vamos a tener los comentarios del abogado Jaime Rodríguez. Muchísimas gracias. Adelante a los autores. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Fundación Friedrich Ebert y a Ciudad Alternativa por permitirnos abordar esta dimensión del derecho a la vivienda que, digamos, forma parte de un proceso colectivo que tiene como
objetivo incidir en políticas públicas integrales desde el Estado, considerando a los sectores empobrecidos como el eje principal, digamos, de las políticas de vivienda, políticas de suelo y las políticas urbanas. La presentación la hemos dividido en 3 partes. Un primer momento que vamos a hablar de la relevancia de esta investigación, un segundo momento donde vamos a ver aspectos metodológicos de cómo abordamos este proceso, y bueno, la parte como más carnosa de la investigación que tiene que ver con el análisis y las conclusiones. Yo me voy a encargar de la primera y la última, y Camila se encargará de trabajar los aspectos metodológicos. Vamos a ver. Es importante iniciar, a mí me parece importante iniciar por esta cita de Raquel Rolnick de Naciones Unidas, que fue la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda. Ella realizó una serie de investigaciones de tenencia a nivel mundial. Y ella hace la siguiente pregunta, y creo que en este contexto donde la vivienda ha adquirido una nueva importancia en este nuevo gobierno, creo que es bastante relevante. ¿De qué sirve tener una vivienda bien aislada, asequible, apropiada desde el punto de vista cultural? Por citar algunos de los aspectos que Paula mencionó previamente, si se vive bajo la amenaza constante de un desalojo. Yo creo que en parte esta pregunta puede, digamos, arropar un poco la investigación. Entonces, el contexto, ¿por qué es relevante esta investigación? Bueno, como decía anteriormente, esto forma parte de una reflexión colectiva que nos invita, como mencionó Paula, a que conceptualicemos la vivienda como más que 4 paredes, un piso y un techo, lo que implica, digamos, ampliar el abanico de políticas públicas que tienen como objetivo garantizar el derecho constitucional a la vivienda, que está establecido en el artículo 59. Otro elemento relacionado con este tema, que tiene que ver con el acceso a la tierra o la propiedad de la tierra, es considerado tabú por el conflicto histórico que existe alrededor del acceso a la tierra, tanto por parte de la institucionalidad del Estado, pero también por los intereses económicos y privados que afecta tener digamos, una visión más integral de la tierra. Un aspecto importante también para que justifique esta investigación es el alto porcentaje de población que vive en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, no solo por la ubicación de la vivienda, sino también por la posibilidad de ser desalojados de sus tierras. Un estudio que hizo el BID en el 2006 arroja que alrededor del 84% de las áreas urbanas carecían de un documento legal que garantizara tenencia segura sobre el suelo o la vivienda, obviamente acorde con las normas jurídicas del país. Existe otro elemento, es que dado, y esto ya como una especie de hipótesis base a la experiencia trabajando en Ciudad Alternativa e investigando sobre este tema, es que ese tema tabú impide también que se investigue sobre las particularidades que generan situaciones de conflicto de suelo, especialmente lo que tiene que ver con desalojo forzoso. En ese sentido, Ciudad Alternativa, desde su formación, ha hecho grandes aportes al conocimiento sobre este tema en particular. A ver, okay. Yo quería también, antes de pasarle la palabra a Camila, recordar que parte de esta reflexión colectiva nos invita a que miremos la vivienda no como un bien de uso, no como un bien de cambio, no que la miremos por su valor de cambio, es decir, por el precio y por las dinámicas del mercado, sino por la importancia que tiene su uso para el desarrollo de las familias. Otro aspecto al que nosotros también invitamos de la conceptualización es a que miremos la vivienda no como un producto terminado, es decir, como algo que resulta de un proceso constructivo, sino que la miremos como un proceso. Y esto significa que la vivienda en la realidad se produce de acuerdo con los recursos, posibilidades y necesidades y anhelos de los sectores que conforman la sociedad.
Y yo creo que este aspecto es importante y es uno de los elementos en el cual nosotros hacemos hincapié indirectamente en la investigación, es el hecho de que los procesos de urbanización popular, informal, como se quiera llamarle, tiene como importancia el pensar el acto de habitar, y eso significa que esto es el resultado, digamos, cultural vinculado no solo al lugar, sino a su historia, lo que implica una relación afectiva con estos lugares. Le cedo la palabra ahora a Camila Vidó, que nos hablará un poco de... mira, perdón, pido disculpas, me faltaron dos porque es relevante la investigación. La tendencia del Estado Dominicano a conceptualizar la vivienda más como un bien de mercado que como un derecho, más o menos lo mencioné indirectamente. Hay una investigación a la que invito que lean, de la cual Jaime Rodríguez formó parte y parte del equipo de Ciudad Alternativa, que se llama Las marcas de la política habitacional. Y algo que tuvimos que hacer en la investigación es hacer el recogido histórico de esta problemática en el caso particular de Domingo Savio. Eso, digamos, ayuda a ampliar la dimensión de la problemática, no solo al momento de la intervención, sino que tengamos una perspectiva de la acción del Estado en el territorio. Camila. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la pregunta de investigación. Sí, pues, exacto. La pregunta es, ¿cómo el Estado Dominicano, a través de la ejecución del proyecto Nuevo Domingo Savio, ha afectado la seguridad de la tenencia, infringiendo en el disfrute del derecho a la vivienda entre los años 2017 y 2019? ¿Cómo fue abordada esta pregunta? Ahora vamos a compartir como los aspectos metodológicos de la investigación. Para llevarla a cabo, nosotros partimos del análisis de las principales corrientes de pensamientos alrededor del suelo, del acceso a este, de la inseguridad o seguridad de la tenencia y el derecho a la vivienda. Se hizo un estado del arte desde el cual se llevaron las reflexiones teóricas fundamentales, que más adelante David va a tocar un poco sobre eso. Y luego se identificaron las siguientes cosas. La situación de los desalojos del barrio Domingo Savio previo a la intervención del Estado, las acciones principales durante la implementación del proceso de traslado de los habitantes del barrio y la situación de tenencia en la actualidad, según lo levantado mediante las fuentes abordadas en las entrevistas y grupos focales que fueron realizados. Okay. En cuanto a la temporalidad, es un estudio de corte transversal, ya que solo se analiza el periodo de estudio, que es entre el 2017 y el 2019. No busca analizar tendencias ni ejercer comparación con periodos anteriores. Este periodo del 2017 y 2019 fue escogido porque abarca el anuncio del proyecto Nuevo Domingo Savio hasta la primera fase de los desalojos. Como objetivo general, tuvimos analizar cómo el Estado Dominicano, a través de la ejecución del proyecto Nuevo Domingo Savio, ha afectado la seguridad de la tenencia, infringiendo en el disfrute del derecho a la vivienda entre los años 2017 y 2019. Como objetivos específicos, sostuvimos describir cómo la falta de seguridad en la tenencia del suelo se presenta como un obstáculo para garantizar el derecho a la vivienda. Esto ya más a modo conceptual, ¿verdad? Luego, explorar de qué manera la acción del Estado Dominicano, a través de la ejecución del proyecto Nuevo Domingo Savio, ha afectado la inseguridad de la tenencia de sus habitantes entre los años del periodo de estudio, ya pasando de lo conceptual al caso de estudio, ¿verdad? Descubrir cómo el estado de inseguridad de la tenencia ha influido en el ejercicio del derecho a la vivienda en el barrio observado durante el periodo de estudio, haciendo esta conexión entre la inseguridad de la tenencia y el disfrute del derecho a la vivienda dentro del caso de estudio, y explicar la forma en que los posicionamientos del Estado sobre estos asentamientos pueden aportar a que se generen políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda, ya como una actitud más positiva de la investigación. Sostuvimos dos hipótesis. La primera, que la acción del Estado Dominicano en la ejecución del proyecto Nuevo Domingo Savio
puede aumentar la inseguridad de la tenencia, afectando de manera negativa el ejercicio o disfrute del derecho a la vivienda de los habitantes de este barrio. La segunda hipótesis fue que los posicionamientos del Estado sobre estos asentamientos informales resultan en políticas ineficientes que violan el derecho a la vivienda. En base a estas dos hipótesis fue que determinamos las variables de estudiar y los nexos lógicos, así como las fuentes y técnicas a utilizar. Bueno, un poco para continuar con la presentación, dado los límites de tiempo, hemos decidido concentrarnos en algunos de los aspectos históricos, conceptuales, digamos, del estado del arte. Queremos resaltar el tema de, esto se enmarca en una discusión histórica sobre cómo los sectores empobrecidos acceden a suelo en un marco conceptual de cómo los procesos de urbanización impulsados por el capitalismo generan estas distorsiones, tanto en el disfrute de derechos, pero también como en la ubicación y localización de los grupos en función de la capacidad de solvencia que tienen para acceder o no a políticas de vivienda que han tenido la tendencia a ser mercantilizadas. Es decir, para uno acceder a vivienda, uno debe de tener cierto nivel de solvencia. En un contexto como el nuestro, el Caribe, Latinoamérica, que ha atravesado procesos de colonialismo, dictaduras, etcétera, digamos que un amplio sector de la población se queda fuera de las dinámicas del mercado de trabajo, por lo que para satisfacer sus necesidades de vivienda y hábitat tienen que recurrir a otros medios, es decir, medios propios o el mercado informal. El acceso a suelo de los sectores empobrecidos, comprende la adecuación, es el tema del suelo, comprende la adecuación de un segmento de suelo que pueda albergar construcciones aptas para la producción de aquello que estructura y desestructura cada sociedad, es decir, la acumulación de capital, por un lado, la reproducción de la población, la reproducción de los instrumentos jurídicos políticos y la reproducción de las ideologías. No es el foco de esta investigación, pero en otras investigaciones realizadas por Ciudad Alternativa, pues estos elementos resultan bastante evidentes. ¿Por qué el suelo es importante? Porque es la base material de todas las actividades humanas. Un suelo mercantilizado implica que para acceder a él se necesita tener esa solvencia que antes mencionaba. Esto ha dado como resultado un crecimiento informal de las urbes y es importante recalcar que es el modo más representativo de la producción de vivienda. Es decir, cuando se analiza la producción de viviendas a nivel de las sociedades latinoamericanas, la tendencia ha sido que los sectores que se encuentran en los extremos sociales, es decir, los que tienen más recursos, los más empobrecidos, autoproducen su vivienda de alguna manera. En el caso de nosotros, ese estudio que mencionaba antes del BID mencionaba alrededor de un 64%, 84% en las urbes, en la ciudad de Santo Domingo, alrededor de un 60%. Yo creo que Paula hizo muy bien explicando la seguridad de la tenencia. Yo voy a abordar cómo nosotros, digamos, conceptualizamos para fines del análisis este tema. Utilizamos el planteamiento de un psicólogo holandés que se llama Jan-Louis van Helder en una investigación sobre seguridad de la tenencia en la ciudad de Buenos Aires. Él plantea que la seguridad de la tenencia digamos, para poder aproximarnos a ella, es posible abordarla desde tres dimensiones o categorías distintas. Primero, como un instrumento legal, es decir, como la documentación oficial admitida por el Estado que reconoce la propiedad de un bien. Eso tiene que ver con todo el sistema jurídico que estructura, digamos, el acceso a y el registro de propiedades. Como seguridad de facto, es decir, cómo en la realidad se vive las amenazas o los desalojos. Eso tiene que ver con, en un lugar determinado, la frecuencia de los desalojos, la actitud de las autoridades,
la relación entre las autoridades y la población en base a ese particular, y la percepción de los moradores, cómo percibe y piensa el morador, digamos, esta situación conflictiva. En esta investigación y para esta presentación, lo que hemos priorizado, dado que abordamos estas distintas dimensiones y hacemos un análisis específico del caso y los procedimientos utilizados para estructurar los desalojos o estructurar los desalojos, hemos priorizado la parte del análisis que tiene que ver con la percepción de los moradores, es decir, cómo los moradores perciben el acceso a los instrumentos legales, la seguridad de factos, a su relacionamiento con el Estado y la percepción de ellos mismos al momento del conflicto o no. La tenencia puede ser agravada por diversos factores. Hay factores políticos que tienen que ver con las amenazas de desalojo, el estigma social, las comunidades empobrecidas, es decir, la percepción, y esto es muy frecuente aquí en República Dominicana, el hecho de que por una persona en condiciones de pobreza viva en lugares de riesgo, zonas de riesgo, se da la percepción de que son familias que han ocupado terreno, que son invasores, que el Estado les ha dado vivienda y como quieran vuelto. ¿Sí? Ese estigma que se genera impide la formulación de políticas públicas que realmente vayan directo a resolver la situación. La falta de cumplimiento de normativas de construcción y planeamiento urbano. Cuando observamos los asentamientos informales nos damos cuenta de que, por un lado, hay una ausencia en los instrumentos por parte de los gobiernos locales de planificación urbana, es decir, hacia estos sectores, cómo se debe de urbanizar, cuáles son las condiciones que tienen que tener estos barrios para ser considerados seguros, etcétera. Y, digamos, las presiones que genera el mercado en torno al mercado de suelo. Porque esto es importante, un asentamiento informal en una zona con una posibilidad de alta rentabilidad para sectores, digamos, por poner un ejemplo, el mercado inmobiliario financiero, el mercado, digamos, ejerce una presión para la apropiación de ese espacio y el desarrollo de actividades comerciales, mercantiles que permitan obtener la rentabilidad que ese lugar, por su localización y por, digamos, el valor social que ha adquirido en el desarrollo de las ciudades, tiene. Ahora voy a pasar un poco a los resultados, basándonos en esta percepción de los moradores, y que hablemos también de cómo perciben ellos esta situación. Antes, para contextualizar sobre el proyecto Nuevo Domingo Sabio, para quienes no lo conocen, es un proyecto que inició en el año 2017, digamos, anunciado en discurso del 27 de febrero, y es ejecutado por la URBE, que es la Unidad Ejecutora de Readecuación de la Barquita y Entornos, que es la unidad que se encarga de gestionar los procesos de intervención en este barrio. Es importante resaltar que las informaciones que nosotros en el documento analizamos sobre la ejecutoria de URBE, o sea, los documentos oficiales, son los que están colgados en la página. En diversos momentos hicimos intentos de obtener alguna documentación que permita analizar a mayor profundidad la formulación del proyecto. Es decir, un documento de política pública, que hable de la problemática, que establezca indicadores para el seguimiento y para su evaluación, etcétera. Este proyecto tiene un costo estimado de 5.000 millones de pesos, es decir, es una inversión en la cual el Estado está comprometiendo unos recursos financieros bastante importantes y tiene un efecto en una población, en un barrio muy densamente poblado. Al momento de la intervención, alrededor de 45.000 personas habitando en un poco más de 1 kilómetro cuadrado. Para un poco dimensionar, la zona colonial tiene más o menos esa misma dimensión, y a nivel de densidad se puede comparar el barrio Domingo Sabio con Manhattan, que es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Podemos ver cómo se contrasta la planificación de una ciudad contra un barrio que, o sea, considerado barrio, pero que para mí es una ciudad dentro de la ciudad, por sus condiciones de acceso, por sus condiciones de vida, por la dinámica comercial y mercantil
predominantemente informal que se genera en el barrio. Es decir, muchas personas que habitan en este barrio en ocasiones conocen otras zonas de la ciudad. Su vida se circunscribe, digamos, a los accesos que tiene en su proximidad. Es importante recalcar que el proyecto, en su formulación inicial, se planteó los siguientes aspectos. La reestructuración vial, por eso que mencionaba de la dificultad de acceso, pero no solamente el acceso de la población, sino también el acceso de servicios públicos, por eso también una reestructuración de las infraestructuras de servicios sanitarias, eléctricas, etcétera. La retirada de viviendas en áreas inundables sobre el borde del río, en un primer momento aproximadamente 1.400 para el trazado, de una avenida y un parque perimetral, la construcción de escuelas, mobiliario urbano y otros. En la formulación del proyecto se han planteado varias fases, principalmente 3. Nosotros digamos que el proyecto todavía se encuentra en una primera fase y nosotros para el tema de la investigación solamente nos enfocamos en el proceso de retirada de viviendas de la zona inundable, que dicho sea de paso, inició por la zona de los guandules y luego procedió a la parte de la ciénaga. En el contexto del estudio, digamos que la mayor parte es interesante resaltar que mientras en la ciénaga, en el periodo de estudio, no se habían iniciado formalmente procesos de desalojos, o sea, ejecutado proceso de desalojo, en el área de los guandules sí ya iba bien avanzado. Es decir, hay una diferencia entre estas dos zonas del barrio, por lo que la acción entre de un lado del barrio incide en la percepción de los moradores en otra zona del barrio, que es el lado de la ciénaga. ¿Por qué no cambia esto? Ok. Perdón, se fue muy adelante. Okay, bueno, ya lo mencioné, esta investigación se ocupa de abordar los componentes que tienen que ver con la retirada de vivienda y liberación de áreas, dadas las implicaciones que estos procesos pueden tener sobre el derecho a la vivienda. Yo resalto que lo que está entre comillas no son las palabras de nosotros los investigadores, sino son las palabras que existen en los documentos oficiales colgados en la página de la URBE al momento de nosotros realizar la investigación. Entonces hablemos un poco desde la perspectiva de los moradores. Estos 3 elementos antes mencionados de seguridad jurídica de la tenencia, cómo es percibida por parte de los moradores en el caso del Domingo Sabio. Sobre el tema de la seguridad legal, aquí hay una cita extraída de uno de los grupos focales que realizamos, en lo cual una de las personas que intervino dice: el gobierno decidió intervenir estos barrios en que las personas se encuentran en una situación precaria, tanto del punto de vista de la vivienda como del punto de vista inmobiliario, porque son personas que habitan ahí, pero que no disfrutan del derecho de propiedad. Es decir, esto deja ya un poco, digamos, de entrada, plantea por parte de la población el conocimiento de la ausencia de un instrumento que garantice derechos de propiedad en el barrio. En el grupo focal, no lo tengo aquí en la presentación, pero en el grupo focal sí se nos presentó una persona que tenía acceso a un documento de venta y compra, que es un instrumento que se utilizó también para la negociación, pero contrasta con la investigación que hicimos de la parte histórica. Es decir, en el barrio Domingo Sabio han habido varios conflictos de suelo desde su formación hasta, digamos, iniciado este proyecto, habiendo atravesado varios procesos previos de desalojo y amenazas. Esto nosotros lo podemos contrastar con los instrumentos de planificación urbana siempre existentes, pero nunca implementados, como el plan de urbanización de Trujillo, que es el conocido como el plan Vargas Meras, y el plan indicativo de la zona norte y el proyecto Resur, que son en 3 momentos históricos y ambos, los 3, tienen implicaciones sobre cómo se conceptualizan estos instrumentos de planificación, cómo conceptualizan que debe de ser el barrio. Estos instrumentos han sido conceptualizados desde una perspectiva de arriba hacia abajo, por lo que se plantea, principalmente en los primeros 2,
digamos, el despoblamiento completo de la zona, por ser una zona de alto riesgo, por ser una zona de retirada del río. Es importante también mencionar aquí, como un paréntesis, que en el caso de la cercanía hacia el río, el proceso de urbanización del barrio ha implicado que la gente ha transformado el ambiente natural de ese lugar, generando condiciones para que el suelo pueda sostener estas viviendas. Eso ha implicado relleno con materiales de construcción, basura, etc. Eso dificulta, digamos, la intervención en el barrio, implicando realizar una serie de estudios de suelo que permitan determinar cuáles son los lugares o no que por sus condiciones físico-ambientales permiten habitabilidad. Un segundo para darle un poquito de agua. Excelente. Entonces puse un poco lento. Yo de pasar. Vamos a ver. Okay. Sobre la seguridad de facto, hay varios elementos que tienen que ver con la frecuencia de los desalojos, la actitud de las autoridades, que en el caso de la frecuencia de los desalojos, en el grupo focal se vio, perdón. Ok, ahora sí. En el grupo focal se vio el desconocimiento de alguna de las familias de desalojos previos, como mencionaba. Sin embargo, uno de los dirigentes comunitarios manifestó que voy a aprovechar para abrir la cita, que es un poco larga, pero me parece relevante en el contexto de la investigación. Todos saben que para nadie es un secreto, que desde los años 90, a finales de los 80, por ahí, siempre esta zona de la marginal del río, toda esa parte de ahí ha querido ser desalojada. El gobierno de Balaguer se metió mucho en esto y en los 90 hubo un tranque que nadie podía arreglar su casita. Eso se refiere a un decreto que se emitió en el año 1993 a raíz de una vaguada que sucedió en el barrio que prohibía la mejora de viviendas. Eso implicó un estado de sitio en el barrio y el barrio, por ende, fue militarizado. Los comunitarios nos cuentan que para poder mejorar las viviendas se generaba como un mercado informal de peajes para poder introducir los materiales. Y en algunos casos tiraban los materiales por ¿cómo que se llama esto? Perdón, se me fue la palabra. La muralla, el farallón, para poder luego recogerlos y hacer las mejoras durante la noche. La iglesia en este tiempo hizo lo posible para entrar en proceso de negociación con el gobierno, pero porque sabíamos que necesitamos una intervención, esa intervención era justa y necesaria. Pero de esa manera el gobierno lo que quería hacer no era lo más justo. Entonces la iglesia enfrenta este proceso y hace que ese proceso se frene. Había el stop de que nadie podía arreglar su casa y tampoco nadie podía tumbar una casa. O sea, el gobierno no podía venir a tumbar casas hasta que no llegáramos a un diálogo. Eso se frena y bueno, luego con el gobierno de Leonel Fernández ese decreto se tumba. Es decir, en el barrio ya hay una percepción que tiene que ver con la frecuencia, digamos, de los desalojos. Sobre la actitud sobre la actitud de las autoridades, es valorada de manera negativa, ya que consideran que más que priorizar el trato sensible a los derechos, vulnerabilidades y vivencia de los habitantes, se prioriza el hecho de que estos estaban sobre propiedad que no les pertenecía. Se manifestó además que en los desalojos el trato brindado a propietarios que alquilan sus viviendas en el barrio, el trato brindado a los propietarios y la prohibición a hacer arreglos a las viviendas. Esto tiene una implicación y es el deterioro de la calidad de vida, ese estado de incertidumbre. Se piensa que la razón por la cual se dieron estas situaciones, en palabras de los comunitarios, es por el sentido de autoridad que tienen los tomadores de decisiones sobre la propiedad construida por los comunitarios. Esta situación es considerada injusta por los comunitarios, ya que si bien estos no tienen, digamos, una seguridad legal de la tenencia, esto es lo normal en el barrio. Es decir, que a la hora de consultar a la mayoría de la población, todos están en una situación similar, independientemente del lugar en el barrio en el que habiten, ya sea en las orillas del río o en las cercanías del farallón. Hay una cita aquí que me imagino que he podido leer. Ya, sí, David,
Te quedan 2 minutitos. Ok, voy a avanzar un poco más rápido entonces. Gracias, Paula. Ok. Existe una diferencia entre qué manera respondieron a la situación habitacional de Domingo Savio. Esto generó inseguridad por varios sentidos. El dinero otorgado no fue considerado suficiente por los comunitarios. La compensación a los propietarios que sí tenían casas también fue considerada sumamente mínima y no suficiente como para poder conseguir otra en las mismas condiciones, y abrió la oportunidad a que oportunistas robaran el dinero otorgado por el proyecto. Sobre la seguridad percibida, se evidencian emociones asociadas a la percepción de riesgo de pérdida de la vivienda, especialmente angustia, temor e incertidumbre. Se observó que antes del inicio del proyecto no se tenía tal preocupación, pero una vez anunciado el proyecto, en lugar de los habitantes sentir malestar emocional, estos se alegraron, es decir, se da un sentimiento positivo que luego con el proceso de implementación cambia a una percepción negativa. Las diferencias entre las expectativas de los moradores y la realidad, una vez iniciado el proceso, genera sentimientos que se traducen en miedo a los desalojos. Uno de los asuntos mencionados por los comunitarios fue la falta de información clara y actualizada del proceso, junto al debilitamiento de vías de diálogo. Los mensajes inconstantes, contradictorios por parte de las autoridades confunden a los comunitarios y generan lo que informalmente se dice como el chisme, es decir, información que se divulga por las calles, informal, y que pretende llenar este vacío de información oficial. Y otra situación que nos encontramos en la investigación, en las entrevistas, es que sucedieron afectaciones de salud por, digamos, efectos emocionales. Hay una señora que habla de cómo sufrió un paro cardíaco en este proceso. Sobre la seguridad percibida también, cuántas personas creen que van a ser desalojadas, se siente que pueden, al momento de sentir que pueden perder su vivienda, salió a relucir el hecho de que tener el derecho de propiedad de los terrenos sobre los cuales están construidas su vivienda les hace pensar a las autoridades que pueden desalojar. Y lo que mencionaba anteriormente, que se dio en años, digamos, en el decreto del 93, se genera este estado en que las familias, la calidad la calidad de vida se deteriora porque las personas no invierten en su vivienda por el desconocimiento de saber si van a ser o no desalojadas. Entonces la persona dice, bueno, no, yo que mi vivienda está cayéndose a pedazos, no puedo invertirle dinero porque si le pongo dinero, lo voy a perder porque el rumor es que no voy a percibir lo que le estoy invirtiendo a la vivienda. Entonces, eso genera, digamos, incertidumbre, miedo, etc. Como conclusión, y aquí lo voy a dejar así ya un poco para que quizás entre Jaime y las preguntas del público podamos discutir a profundidad los aspectos de la investigación. Hemos concluido que el Estado no ha actuado de una manera que propicie la seguridad de la tenencia. Es importante mencionar que la seguridad de la tenencia no es un derecho, sino es un concepto que se utiliza para abordar una dimensión del derecho a la vivienda. El Estado ha infringido, por ende, en esa seguridad de la tenencia y por tanto en el derecho a la vivienda, y la acción del Estado mercantilizando la negociación se basa en una concepción de la vivienda y del suelo que prioriza el valor de cambio por encima de su uso. Y importante mencionar que cambiar esta percepción de la concepción del suelo y de la vivienda implica que ayudaría a elaborar políticas públicas que respondan de mejor manera al problema de la vivienda. Ya para cerrar definitivamente, quiero decir que cualquier iniciativa sobre vivienda tendrá irremediablemente implicaciones asociadas a la seguridad de la tenencia, independientemente del contexto en el que surja, ya sea en gestión de suelo o del desarrollo, de reconstrucción tras una catástrofe o conflicto de cualquier índole o en el de proyectos de transformación urbana como Domingo Savio. Afirma esto que la ausencia de esta seguridad se presenta como un obstáculo al desarrollo económico y social, una causa de empobrecimiento y una de las principales fuentes de conflictos a través del tiempo, mientras que su presencia brinda certidumbre a los individuos sobre lo que les es permitido hacer con su vivienda o tierra, protección frente a las intrusiones de terceros
el potencial de aumentar, salvaguardar y hacer posible el acceso a las prestaciones y servicios públicos y de incrementar las oportunidades de desarrollo económico de los moradores de un territorio. Un poco rápido, pero gracias. Gracias, David. Gracias, Camila, los autores, autora de esta investigación, Inseguridad de la Tenencia en el Proyecto Domingo Sabio, Nuevo Domingo Sabio. Cedo la palabra ahora a Jaime Rodríguez, abogado, un poco para que nos des tus comentarios, impresiones de esta investigación tan relevante en el contexto dominicano. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a comentar este interesante trabajo de investigación que han realizado David y Camila. Los felicito, me parece particularmente un trabajo formidable. Es un trabajo que nos ayuda a situarnos históricamente con relación al conflicto que se produce en Domingo Sabio. Esa parte del trabajo me pareció sumamente interesante porque ayuda a que las personas puedan conocer los antecedentes históricos de la situación que se está presentando allí. Obviamente toda la recopilación de datos e informaciones que al final terminan revelando que desde el punto de vista jurídico, pues los desalojos que se han producido no cumplen con las garantías que se han previsto en las resoluciones del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre todo el tema de que exista una alternativa habitacional digna a las personas que han sido desalojadas, y eso se verifica con un dato muy específico que está contenido en el trabajo, que es que la mayoría de las personas que han sido desalojadas han ido a arrimarse a donde familiares, según la información que se contiene en el trabajo. Pero como abogado, y tal vez con un poco la maldición del oficio, lo que más me llamó la atención del trabajo, que me pareció súper interesante y que ya se ha mencionado en parte de las intervenciones de los autores, es el concepto de seguridad en la tenencia. O sea, un concepto mucho más amplio de lo que los abogados precisamente tienen por seguridad en la tenencia, que se reduce específicamente a la habilitación legal de un título de propiedad o de otro título que justifique estar ocupando un inmueble en específico. Y el trabajo, de manera formidable, hace un momento David citó el autor a partir del cual desarrollan esa concepción, pues entienden la seguridad de la tenencia desde tres perspectivas: desde la percepción, desde el estatus legal y desde la condición de facto. Cuando veía eso en el trabajo, no pude no recordar una obra de un sociólogo portugués muy conocido, Boaventura de Sousa Santos, que se llama Sociología Jurídica Crítica. Y en esa obra, pues Boaventura desarrolla un apartado de una investigación empírica que realizó precisamente en una zona en donde se producían asentamientos humanos irregulares en Brasil. Y él utilizó un nombre no real para referirse a esa favela. Era una favela en la cual realizó esa investigación, que era Pasárgada. Y allí analizaba cómo dentro de ese lugar se desarrollaban relaciones jurídicas al margen de las relaciones jurídicas del Estado. Y de ahí toda la teoría de este sociólogo respecto del pluralismo jurídico. Es decir, el Estado ya no detenta en sí mismo el monopolio de la producción del derecho, y estas comunidades desarrollan sus propias relaciones jurídicas y por tanto sus propios mecanismos de solución de conflictos. De ahí, por ejemplo, que en una parte del texto no pude no tenerlo en cuenta, recordando esa teoría de Boaventura de Sousa Santos, al hacerle una pregunta me parece que a alguien de los afectados, él dice que lo normal es que no haya título. Voy a leer específicamente esa parte porque me parece súper interesante.
Profundizando en lo anterior, se cree que la manera en que han sido llevados a cabo estas acciones está condicionada por el argumento de que los habitantes no tienen derecho de propiedad sobre los terrenos. Sostener esta fundamentación es considerado injusto por los comunitarios, ya que si bien estos no tenían seguridad legal de la tenencia, esto era normal en el barrio. La normalidad de no tener título, combinado con el tiempo que llevan ahí viviendo, es considerado suficiente por ellas y ellos para legitimar el derecho de las personas sobre las propiedades construidas en el suelo del barrio, y por ende se entiende que la actitud de las autoridades en el desarrollo del proyecto debió de ser distinto, teniendo como consecuencia acciones más justas para los moradores. Ahí se refleja claramente una contraposición entre lo que es el derecho oficial, que es el derecho estatal, con el derecho autoconstruido, las relaciones jurídicas autoconstruidas por las personas que habitan dentro de ese territorio. Y en esa obra de Boaventura de Sousa Santos, que tiene un vínculo con el trabajo que ustedes han realizado súper interesante, que yo incluso, si a veces doy sociología del derecho a los estudiantes en la universidad, se las voy a colocar ese trabajo para que puedan desarrollar algún tipo de investigación a partir del mismo. Él analiza cómo el derecho como mecanismo de solución de conflictos está siempre organizado en base a tres componentes estructurales. Uno, la retórica, la posibilidad argumentativa de convencer. Otra es la burocracia. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, en la forma de intervención del Domingo Sabio es precisamente el predominio de los componentes estructurales que son propios del derecho oficial, es decir, la violencia y la burocracia, no la retórica, no la capacidad de generar consenso, de argumentar, de persuadir. De ahí que cuando se realizan, según lo que ustedes recogen en el trabajo, las supuestas reuniones para acordar el pago, es con un militar atrás. O sea, fíjense cómo el componente esencial en la solución del conflicto es el componente violencia o el componente burocracia, no el componente retórico, argumentativo de la persuasión. Al final, lo que revela, digamos, parte de este trabajo desde el punto de vista, digamos, de la sociología del derecho, que estoy comentando como abogado, es, lógicamente, una contraposición brutal, sin tomar en cuenta las particularidades del lugar, del territorio, entre relaciones jurídicas oficiales con relaciones jurídicas del territorio. Ante esa intervención, sin tomar en cuenta esas particularidades, pues se generan, lógicamente, todas las fricciones, todos los conflictos que ustedes han comentado en su trabajo. Es decir, que desde ese punto de vista, me parece formidable el enfoque de la seguridad de la tenencia desde esa perspectiva amplia, porque fíjense cómo, aún sin ellos tener estatus legal, sin embargo, según las propias declaraciones que ustedes recogen, antes de que se iniciara el proceso de intervención de Domingo Sabio, ellos tenían una seguridad en la tenencia, porque tenían una mayor percepción de seguridad y tenían condiciones de facto de esa seguridad. Paradójicamente, cuando el Estado ha intervenido entonces, y cuando se genera ese choque entre ese derecho oficial con las relaciones que ellos crean dentro de su propio territorio, es que se genera entonces la inseguridad. Por eso me encantó ese enfoque amplio que ustedes le dieron. A veces, nosotros como abogados tendemos a ver todas estas cuestiones desde un punto de vista muy formalista y no tomamos en cuenta estos aspectos que ustedes de manera formidable han tomado en cuenta y que tienen una vinculación con lo jurídico, independientemente de que no se vinculen con lo jurídico formalista entendido como el derecho que se produce desde el Estado. Entonces, ese era esencialmente mi comentario sobre el trabajo. Me parece, vuelvo y repito, súper interesante, formidable. Me parece que puede servir incluso para profundizar en este tipo de situaciones desde una perspectiva de la sociología jurídica, como he comentado.
Y nada, nuevamente felicitarlos y espero que este trabajo pueda llegar a las manos de muchas personas. Muchísimas gracias, Jaime Rodríguez. No tenemos ningún comentario ni pregunta en las personas que están conectadas, entonces cedo la palabra a los autores si quieren retroalimentar algo de lo dicho por Jaime, o comentar 2 minutitos muy concreto o ampliar en algún asunto que les haya cortado durante la presentación. David, Camila. No, tú sabes, cuando estuvimos trabajando en esto, yo creo que uno de los aspectos que más nos generaba inseguridad era esa dimensión jurídica y legalista, que ninguno de los dos somos abogados, ¿verdad? Y a la hora de formularla, nosotros hicimos énfasis más en esos instrumentos legales, en las vías, en las trabas que hay para acceder, digamos, a una seguridad jurídica formal por parte del Estado. Nos enfocamos más en cómo estructuramos esto que hemos venido escuchando en los últimos años sobre la problemática de los desalojos de forma coherente y que pueda, digamos, servir para esto mismo que plantea Jaime, poder profundizar tanto a nivel conceptual como incluso a nivel jurídico en estas situaciones conflictivas. Nosotros en este proceso hicimos también el esfuerzo de que lo que esté en el centro de la discusión sea lo que dicen los moradores del barrio que participaron del grupo focal y, digamos, los dirigentes comunitarios con los cuales pudimos hablar. Me encantó, Jaime, la perspectiva de Boaventura, incluso elaborando esto, y hay una parte que yo creo que no lo introducimos, no lo logramos desarrollar, pero también está esa mirada, digamos, dualista entre lo formal y lo informal que Boaventura aborda y que yo creo que muchas veces queda impregnada en las políticas públicas, donde se ve lo formal como lo bueno y lo informal como lo malo. Entonces, nada, yo aprovecho también para agradecer a Camila, que fue la columna vertebral de este proceso. Camila, si quieres decir algo, nos quedan un chingo de tiempo ahí, ¿verdad, Pablo? Bueno, sí, efectivamente, ese aspecto de esa discusión legal y un poco más como de la legalidad del asunto y de la realidad del asunto fue una muy interesante de desarrollar en el análisis y de hecho es una de mis favoritas en la investigación. Creo que es como la que puede aportar mayor valor porque al acercarnos a diferentes personas clave en el proyecto de mejoramiento urbano, ellos tenían como esa falta, ¿verdad? Esa falta de entendimiento de por qué no se limitaba solo a si tú tienes derecho de propiedad o si tú no tienes derecho de propiedad. Yo siento que el tú traer un planteamiento que no viene como del aire así, sino que está respaldado por diferentes personas, diferentes académicos, científicos sociales, incluso abogados de diferentes partes del mundo, tanto de Latinoamérica como no. Yo creo que eso le trae peso al argumento sobre el cual se sientan las historias de las personas de Domingo Sabio. Y yo siento que es muy necesario que se relacione esto que ellos dicen, estas narrativas que ellos han estado cargando, ¿verdad? Con estos respaldos teóricos porque los fortalecen, porque ya no pueden simplemente invalidarlos. Empíricamente ellos sacaban análisis que están en la teoría, que están ahí y fue muy increíble ver cómo se relacionaba uno con la otra y por eso fue como todo ese acápite de la seguridad de la tenencia fue uno de mis favoritos y también obviamente el recorrido histórico que hace David, increíble, o sea, para una persona que no sabe nada al respecto, puede agarrar la investigación y empezar a leer desde ahí
y ya va a entender qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes son las personas importantes, lo cual me parece sumamente valioso como un recurso que se puede utilizar en diferentes momentos para diferentes cosas. Y ya por último, me parece también súper bien que pudimos incluir la conversación teórica sobre el uso del suelo, sobre derecho de la vivienda y seguridad de la tenencia, y sobre las dinámicas neoliberales, ¿verdad?, de organización de la vivienda, sobre cómo las personas, hay una parte de la investigación que tal vez sea mi segunda favorita, que habla sobre cómo las personas no viven en asentamientos informales porque lo desean. O sea, no es que una persona dice, no, yo voy a vivir debajo del puente. Es simplemente que el mercado se estructura de una manera en que no le queda de otra. Hay como una parte que desarrolla que las personas acceden a vivienda de tres maneras. Por la vía formal, mediante tú eres propietario de esto, o la que tú alquilas un lugar, o simplemente por tu necesidad, porque tú no puedes, o sea, debido a los precios del mercado, los diferentes requisitos que se deben cumplir para tú adquirir vivienda por la vía formal, que están estructurados sin tomar en cuenta a las personas vulnerables, pues solo te queda adquirir vivienda por esa vía informal. Entonces, esa discusión también me parece súper valiosa, y el hecho de que hayamos podido abordar todo eso en una misma investigación me parece muy interesante. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, en nombre de Ciudad Alternativa. Agradecemos a Camila Vido Cuello, a David Arbona, los autores de esta publicación, Inseguridad de la Tenencia, Proyecto Nuevo Domingo Sabio. Pueden descargar esta publicación en las páginas web de la Fundación Friedrich Ebert y de Ciudad Alternativa. Esta publicación sin duda abre las puertas a nuevos enfoques, nuevos puntos de partida de análisis, nuevas agendas, lo cual aporta a todo el tema de la discusión sobre el derecho a una vivienda digna y que el mismo sea garantizado acá en República Dominicana. Muchísimas gracias a los y las participantes y que tengan muy buenas tardes.